Dantur, Decia Dantur 3, Domínguez 2, Faluji, nada, Farace 3, Pavot 2, Fioramonti 3, Flores Castañeda 3, Fluxa 1, Gabrieli 2, Gándara 3, García 3, Jardino 3, Gatica nada, González 2, Gregora 3, Jadra 3, Javega 3, Cabaza nada, Lepore 3, Monta nada, Llanos nada, Lorenzo 3, Luna 3, Marro 3, Martinoli 2, Gauna 3, Milone 3, Miranda 3, Molina 3, Muñoz 3, Nalino 3, Nieto 3, Allende 1, Núñez Allende 1, Orona 3, Orsini 2, Pacheco 3, Páez de la Torre 3, perdón, Núñez Allende 2, Pacheco 3, Páez de la Torre 3, Pagliero 3, Pedernera, acá me tengo que fijar, Pereira 2, Perlo 3, Peroto 3, Primo nada, Rabinovich 3, Rébola 3, Rebol 3, Risotti nada, Rosso 3, Salas 3, Salom 3, Saste 3, Silva 3, Silvestri 3, Soncini nada, Suárez nada, Tarico 3, Tarquinio nada, Toraza 2, Torres 3, Vaca 3, Venturuzzi nada, Villa Gesell nada, Vignoli 3, Villarreal 3, Zavala 1. Tengo duda ahí, Pagliero Pedernera, lo tengo descargado porque no sé si los puntos son de uno o de otro, ahora lo reviso. Profe, disculpe, ¿puede ser que dijo limonta nada? Porque justo cambió la hoja, me parece. Sí, nada. ¿Por qué nada? Bueno, lo reviso. Puede ser que me haya equivocado, por eso se los paso. Vuelvo a revisar. Porque no, o sea, la carpeta a mí me aparece, pero no sé si a usted no le aparece nada o la Por eso, déjame Bien. que los reviso y te digo en un ratito. Mientras ustedes leen, yo reviso esto. ¿Alguien más para revisar? Profe, no sé si nombró a Becerra, o sea, no escuché, perdón. Sí, Becerra, no tengo datos de Becerra. Ah, yo había subido la carpeta también. Bueno, ahí los reviso. Profe, disculpe, Canavesi creo que tampoco me nombro. ¿Cómo? Canavesi tampoco me nombró, creo. Canavesi no la vi a la carpeta. Ah, bueno. No estaba. Sí, está. ¿Sí está? Bueno, lo reviso. ¿Alguien Bueno. más? A ver, a lo mejor comentó alguien en el chat. No. Bueno, vamos a... Entonces, vamos a la carpeta compartida. Y el 3K2. Y ahí vamos a ver el trabajo práctico. Lo tienen en la carpeta de hoy, donde dice solución trabajo práctico GDA 3K2. Mírenlo unos 2 o 3 minutitos, así van comparando con lo que tienen ustedes, mientras yo reviso las carpetas de las que hablamos. Nos tomamos 5 minutitos para revisar y empezamos a revisarlo entre todos.
Profe, ¿dónde dijo que estaba? ¿En la carpeta de trabajo práctico? En la carpeta de hoy, ahí te lo paso, el link. En el Drive donde siempre subimos las clases, ahí he colocado la respuesta. Se los paso por chat. Ah, ok, gracias. Bueno, anoto a Venturuzzi para revisar y a Zavala. Zavala tiene un punto. Voy a revisar. Canavesi ya lo vimos. Bueno. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Ya? Bien, todo bien. Estamos revisando con los puntos del trabajo práctico con los chicos. Ahora vamos a revisar el trabajo práctico y mientras yo les reviso las carpetas, también no sé si les querés comentar cuáles son más o menos el tipo de pregunta nueva que se agregaría. Bien. Entonces, el sábado les ha llegado por autogestión, ¿ya hablaron del horario? ¿Ya vieron el horario? Entonces, Sí, 8 y bien, 10. Sí, sí, 8 y 10. 8:10, bien tempranito ahí, con un cafecito, arrancamos. Se habilita primero el práctico, después el teórico. Dentro del práctico, entonces, tienen preguntas que pueden ser múltiple opción, verdadero o falso. Van eligiendo, no pueden volver para atrás. Las preguntas siempre son secuenciales, van respondiendo una a una, y una vez que responden una no pueden volver para atrás, no pueden revisar ni saltear para volver, entonces van avanzando. Y hay una pregunta que les va a tocar, que es una pregunta a desarrollar. Va a haber un pequeño cuadro de texto que ustedes tienen que desarrollar. El tipo de pregunta es poco para escribir, pero bueno, es la única que va a ser para desarrollar, va a ser una pregunta tal como, por ejemplo, completar las tablas faltantes en este modelo. Entonces puede haber un pequeño modelito donde hay 1, 2, 4, 5 tablas, y le falta alguna tabla para el modelo, ¿no? En todos va a ser un ejercicio que falta una tabla. Entonces, en ese pequeño cuadro de texto, ustedes pueden escribir la tabla directamente. En modo texto, podrán ponerle el nombre, primary key, foreign keys y los atributos. Ese ejercicio que es a desarrollar se corrige entonces por cada uno de los profes de cada curso. Entonces, una vez que ustedes terminen el parcial, no van a tener la nota inmediatamente, sino que lo vamos a corregir y al otro día o el lunes puede llegar a estar apareciendo la nota. Ese que es a desarrollar tiene el pequeño cuadro de texto, pongan las tablas y si ustedes ven que hay alguna cosa que quieren aclarar, pueden llegar a poner alguna pequeña aclaración. Entonces, si el enunciado les da para pensar una cosa u otra, pueden decir, bueno, yo supongo tal cosa, por eso hago esta tabla de esta forma. Obviamente no pueden poner una suposición que esté en contra del enunciado. Si el enunciado les dice que una persona tiene un nombre y un apellido, no pueden decir, ah, yo supongo que no tiene apellido y por eso no lo puse. Algo así no sería válido. Pero sí decir, yo acá pongo apellido con minúscula porque me parece que el apellido es con minúscula, no sé, una cosa así podrían poner. Pero normalmente con los nombres de los atributos, nombre de tabla se entiende. Así que es un pequeño ejercicio para desarrollar. Van a tener 10 preguntas teóricas, 10 preguntas prácticas, 10 preguntas teóricas. Cada pregunta. No, estoy mintiendo porque la pregunta de desarrollador vale más. Entonces van a tener, para el práctico, van a tener 9, y una que vale el doble, que es la de que es a desarrollar. Y cada una de las preguntas de múltiple opción vale 0,5. Por lo tanto, 0,5 por 8
más una que vale un punto, ahí está. Y ahí les da los 50 puntos del práctico. Y luego tienen 50 puntos para el teórico. Y después tienen estos puntos extras que han logrado obtener con el trabajo en el curso. ¿Qué pasa si me saqué 100 y además tengo 6 puntos extras? Lo felicito y se pasó de los puntos y tiene un 10. Pero esos 6 puntos extras se suman los 3 puntos para el teórico, los 3 puntos para el práctico y les suma para el que le está faltando algún puntito para promocionar o para probar. A ver, preguntas. ¿Cuánto dura el cuánto dura el parcial? En autogestión dice de qué hora a qué hora se abre y a qué hora se cierra. Ustedes tienen que terminar antes de la hora que se cierra. Son 30 minutos para 20 preguntas, para 10 preguntas. Sí, 30 minutos para 10 preguntas de práctico, 30 minutos para 10 preguntas de teórico. 3 minutos por pregunta aproximadamente. Va a haber ejercicio que tengamos que justificar. Las formas normales, puede ser. Puede ser que haya algún ejercicio así. Ustedes tienen que tratar de estudiar aplicado. Porque, o sea, entendido los conceptos y aplicados. Tanto para el práctico como para el teórico. Porque no vale la pena que les preguntemos, dígame la definición de primera forma normal de memoria, porque ustedes hacen alt tab, buscan el libro, lo copian y lo pegan. Entonces, ese tipo de preguntas no hay. Nunca tuvo sentido preguntar cosas de memoria así. Nosotros siempre hacemos preguntas cuando hacemos los coloquios, más de razonar. Entonces, estas preguntas que va a haber de múltiple opción o de seleccionar alguna, son para pensar un concepto y aplicarlo. Entonces, puede haber preguntas para adelante, para atrás, pensando el concepto y aplicándolo, viendo una aplicación de un concepto y yendo para atrás y eligiendo. Entonces, por eso es que algunas que son elija, justifique cuál es la forma o no. Las del práctico están más orientadas a un ejercicio y las del teórico están más orientadas a conceptos, pero las dos son pensando las aplicaciones prácticas. ¿Va con cámara? Sí, es la condición de rendir. La condición de rendir es que tiene que ser con cámara. Muchas veces puede ser que no tengan cámara en la compu, entonces directamente ponen el celu, recuerden de poner el celu enchufado para que no se les acabe la batería, Zoom les puede comer la batería, y como siempre hablamos, son como las condiciones de rendir. ¿Puedo rendir si tengo que ir a la facultad? ¿Puedo rendir arriba del colectivo? No, tiene que llegar a la facultad. O en este momento, ¿cómo tienen que rendir? Tienen que rendir con cámara, tienen que estar dispuesto al micrófono para hacer una pregunta si necesitan, se suben al Zoom que hemos hablado y tengan en cuenta de poder ver, de tener algún plan de datos cerca, si se les corta Wi-Fi, o poder salir corriendo y ir a la casa de alguien, algún vecino, alguien que les preste Wi-Fi. Entonces, si se les llega a cortar la luz, son las condiciones para rendir. Vamos a tener 2 notas o una sola. Es una sola nota que se compone de 50 puntos de práctico y 50 puntos de teórico. Dentro de lo que se suma, después se suman a 100 puntos y la nota es una. En la parte de la modalidad académica está para los parciales, ustedes aprueban con 50, no me acuerdo bien, pero creo que 58 es un 4, o 56 un 4, 58 es un 5 y 60 ya es un 6. O sea, con un poquito menos de 60 también aprueban con 4 y 5, es lo que está un poquito más abajo de 6, que sería 60, también llegan a aprobar. Alguien había abierto la cámara para el micrófono para hacer una pregunta, creo. Sí, yo, profe. Sí, Una pregunta. ¿En ya. el práctico va a entrar álgebra relacional? Porque en el teórico lo vimos y el profe dijo que podía entrar algún ejercicio de eso, pero sería como en el teórico nomás, no en el práctico. Claro, álgebra se dio solamente en el teórico como una introducción que les sirve para después ver SQL. No hemos hecho práctica en esta parte de la materia. Entonces, como teórico, lo que habría que preguntarle al profe es si al final va a hacer alguna pregunta teórica de álgebra. Yo entiendo que ejercicios no iba a haber. Sí, dijo teórico, profe. Claro, alguna cuestión de teórico de qué es una unión, qué es una intersección, pero no habría un ejercicio
de desarrollo de álgebra, por el tema me parece, por el tiempo de la práctica. Como esta materia se da en todos los cursos igual y se trata de dar al mismo ritmo, hubo algunos cursos que los agarró el feriado y otras yerbas, y entonces no han podido practicar mucho más álgebra. Entonces, bueno, para normalizar todos los cursos, jaja, cuac, un chiste de gestión, para ecualizar todos los cursos, no van a tener ejercicios de álgebra, pero sí estudian los conceptos. Y son los conceptos que vamos a aplicar desde la semana que viene con SQL, así que les van a servir muchísimo, estudienlos también. A ver si me olvidé algo. Muy bien. Mientras les voy comentando. Becerra tiene 3 puntos, Canavesi 3 puntos, Limonta 3 puntos, Javier y Pedernera 3 puntos, Ventoruzzi 3 puntos, y en el caso de Zavala no está el trabajo práctico. ¿Estamos? ¿Alguien más que tenga algo para reclamar? Con Yo, profe, le respecto- quería preguntar cuántos Sí, puntos tuve. Silva. decime. Silva, 3. Gracias. Yo también, profe. Rabinovic, Sí. que justo me fui. Decime. Rabinovic, Facundo. No sé cuántos puntos tuve. Tres. Perfecto, gracias. Bueno, vamos entonces con el trabajo práctico. Ya está compartido. Sí, profe. Sí. ¿Íbamos a revisar este? Sí, sí, sí. Dale. ¿O ¿Querés Vamos a- compartirlo vos? Lo mismo. Bien, dale. Decía el primer punto, indicar y justificar en qué forma normal se encuentra la siguiente tabla. Ahí teniendo una tabla que tiene un atributo cantidad que hace de que la clave primaria no sea mínima. O sea, primero, para ver si está en primera forma normal, vemos que los atributos sean atómicos, que sean monovalentes, vemos eso ocurre. Lo que no ocurre es que la clave primaria no es mínima, porque es suficiente con ID ingrediente contenedor, ID ingrediente contenido y orden, cantidad no hace falta. ¿Alguien tiene algo distinto? Pasamos a la segunda. Indicar cuál es la opción correcta. La tabla de ingredientes que tiene nombre, unidad de medida, ID de unidad de medida y unidad de medida. Ahí nos preguntaban si estaba en primera, estaba en tercera, estaba en segunda, pero ojo también con la justificación, porque si está en primera porque, está en segunda porque, está en segunda porque todos los atributos no clave dependen en forma completa de la clave primaria. Ahí la duda es, ¿cómo lo tengo que pensar? Es la dependencia funcional completa, entonces tengo que ver con respecto a la clave primaria, si cambia la clave primaria, cambia el otro dato. Si cambia de ingrediente, cambia nombre. Si cambia de ingrediente, cambia la unidad de medida. Si cambia el ID de ingrediente, cambia la descripción de la unidad de medida. Entonces, por eso es que la respuesta correcta es la C, porque todos los atributos no clave dependen en forma completa de la clave primaria. No dependen en forma completa de la clave primaria. Los no claves dependen en forma completa de la clave primaria. Bien, por si lo había dicho mal. ¿Dudas con respecto a esa? Parece que no. Básicamente, si tienen un solo atributo en la clave primaria, es difícil que no esté en segunda forma normal. ¿Por qué no está en tercera? ¿Me puede explicar bien, profe? No entendí. ¿Por qué no está? Mira, para que esté en tercera, ahí tenés una dependencia funcional transitiva. Unidad de medida depende de ID unidad de medida y el ID de unidad de medida depende de ingredientes.
de la clave primaria, que es ingrediente. Entonces, por eso es que para que esté en tercera forma normal tendrías que tener la tabla, unidad de medida, donde tenés unidad de medida y de unidad de medida en la tabla de unidades de medida. Y la sacas acá en la descripción, unidad de medida, el último atributo. Ahí estaría en tercera forma normal. O sea que- Lean, sí, Perdón. lean tranquilos, a veces algunas preguntas les dice en qué forma normal sí está, y a veces algunas preguntas son en qué forma normal no está. Lean bien el enunciado, depende de cómo se ha hecho la pregunta. En este caso es cuál es la correcta. Entonces esta es positiva. Entonces tienen que decir ustedes en qué nivel sí ha llegado a la tabla y en cuál nivel. No tienen que confirmar el nivel que no llegó. Entonces esta tabla no llegó a la tercera forma normal por este problemita de acá. Entonces, ¿a cuál forma normal sí llegó? Y llegó hasta la segunda, no llegó a la tercera. Es por eso que la correcta es la C. Llegó hasta la segunda forma normal y no ha llegado a la tercera por esto, porque unidad de medida depende de ID unidad de medida. Claro, y además fíjate que la 3 te dice, te confunde. A propósito, la A, perdón, porque dice, la tabla se encuentra en tercera porque todos los atributos no clave dependen en forma completa de la clave primaria o parte de ella. Y esa es la definición de segunda, no de tercera. Entonces, por eso se rechaza, la A no es. La B dice, se encuentra en primera forma normal porque todos los atributos son atómicos. Sí se encuentra en primera forma normal, pero te dice que la solución que tenés que la opción que tenés que elegir es una sola. Si te hubiera dado más de una opción, podrías llegar a haber elegido la B y la C. Pero la única que reúne las condiciones de acuerdo a la tabla es la C. O sea que yo debería tener en esta tabla, para hacer la tercera forma normal, sacar unidad de medida y dejar ID unidad de medida, ¿no es cierto? En esta Sí. tabla que sea una clave foránea que me lleve a otra tabla que sea unidad de medida, ID unidad de medida, unidad de medida. Exacto. Vamos a la que sigue. ¿Cuál de las siguientes tablas se encuentra en tercera forma normal? Ahí tienen receta, producto y botella receta. La primera vez que le subí, la tabla, en vez de llamarse producto, se llamaba ingredientes, entonces por eso les cambié el enunciado. Esa es la única diferencia que pueden llegar a tener. Dice la primera opción, las tablas receta y detalles receta están en tercera forma normal, es correcto, pero les dice que hay que elegir una sola opción. Solo la tabla receta se encuentra en tercera, no, porque se encuentran en tercera forma normal las tres tablas. Alguno me comentó, no está en tercera forma normal porque falta la tabla unidad de medida y la tabla de marcas. Entonces, es correcto, pero no tengan en cuenta eso, o sea, se sobreentiende de que esas tablas no se colocaron por una cuestión de espacio. Para el parcial, sí es importante, va a haber una opción que diga ninguna es correcta. Si alguno de ustedes llega a encontrar un tema así en el parcial y dice, me parece que me están haciendo trampa porque acá dice FK y no está la tabla, entonces ¿saben qué? Ninguna es correcta. Si ustedes llegan a marcar ninguna es correcta, ven el resultado del parcial y ven que se las consideramos mal, nos avisa, no se hagan problema de eso, nos avisa si capturan la pantalla o nos avisan por el número de pregunta. Nosotros entramos al examen y con su justificación les cambiamos la nota y les damos por válida. Entonces, Claro. si hay alguna observación, no duden en hacer la observación, pongan, porque yo consideré esto, porque en el libro dice tal cosa, entonces yo consideré esto otro, o porque en clase hacíamos tal ejercicio y yo vi esto. No algo de vuelta que contradiga a lo que está escrito o a lo que dice el enunciado. Léanlo tranquilos, no contradigan lo que dice acá. Pero si a ustedes marcaron una y el examen les marcó mal, ustedes nos avisan, nosotros revisamos la pregunta y les podemos cambiar la nota tranquilamente, no sean problemas. No le busquen mucha vuelta porque no los vamos a traicionar con preguntas raras, con preguntas de cosas que ustedes nunca vieron, con cosas a pensar en el momento, porque son 3 minutos por pregunta.
van a ver que el Engañosas examen, tampoco. claro, el examen son preguntas de lo que ya vimos. O sea, si ustedes dicen, uy, aquí hay algo súper raro que nunca vi en clase, no, para ese lado no vayan, porque no les vamos a preguntar cosas que no les hayamos dado en clase. Van a ver que el que ya estudió mucho, el que vino todas las clases y hizo varios ejercicios, va a decir, qué fácil es esto, porque en realidad estamos preguntando lo mismo que ya vimos en clase. Por ejemplo, una pregunta así como esta, les repetimos 3.500 veces la definición de segunda forma normal de tercera forma normal. Entonces, el que ya lo sabe dice, pero esto es muy fácil, no le busquen la vuelta. Si ustedes piensan que es muy fácil, es porque es fácil, está bien porque ustedes estudiaron. Tratamos de evaluarle los mismos que le dimos en clase, nada más. Así que no crean que los vamos a traicionar en el examen. Quédense tranquilos de ese lado. Profe, ¿qué pasaría, por ejemplo, con cosas más de interpretación? Por ejemplo, ¿no? Digo en esta tabla de producto que está ahí de marca preferida. Vos por ahí pensás, no sé, y de marca preferida, según lo que yo entendí, no depende del producto, sino, no sé, de un cliente o no sé. Pero ahí ya con estás esa pregunta. suponiendo algo. Claro, Claro, esa- no, por Vos eso tenés no que tratar pienses. de centrarte en lo que ves, tenés que tratar de ser lo más objetivo posible. Con esto que me dan, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Claro. Imagínate que en muchas situaciones vos vas a tener eso, el cliente te manda un documento, vos lo tenés que leer, tenés que poder interpretar y en base a eso dar una respuesta. Acá va a suceder lo mismo. Después vas a tener tiempo de decir, reclamar o decir, a ver, profe, yo como vi que no estaba en la tabla, la FK, vi que tiene una FK, pero vi que no estaba en la tabla, por eso puse ninguna es correcta. Pero había otras opciones, como esta, la D, que es que todas las tablas se encuentran en tercera forma normal, que es la correcta. Entonces, para esos dos casos, como uno puede haber interpretado que faltaba una tabla, y otro puede haber interpretado, ¿no? Y el otro vio de que todas las tablas estaban en tercera forma normal, si escribís después del parcial, o sea, por eso es importante que tomen captura, escribís al profe de tu curso y le decís, mire, profe, yo correspondí a esta porque, o esperás a la devolución, donde se te marca cuál es la correcta y cuál es la cuáles Sí, ahí son. tranquilos. Sí. Claro, No entonces hace falta que vayan recién capturando ahí, mientras que lo hacen, eso no hace falta. claro, ¿no? Entonces ahí dicen, bueno, yo contesté esto y esta es eso lo van a ver en la devolución. Entonces ahí dicen, vi esto, yo lo respondí así y lo justifican, como les decía Mate. Entonces ahí no es que todo lo que ustedes justifican se les va a considerar, porque si nos guitarrean y nos dicen, porque yo supuse, porque yo... No, tiene que ser objetivo. Si es objetivo, se favorece al alumno. Así que por ese Entonces, lado, quédense tranquilos. por eso no le busquen cosas, por ejemplo, cosas que serían que nunca hicimos en clase. Y de marca preferida, supongo que me están ocultando una tabla cliente que no está acá. No va para ese lado. Entonces eso no sería porque no está en el contexto de este desarrollo. Y otro dice, supongo que está mal porque acá tengo una clave primaria de 3 atributos y yo la podría resumir en una sola. No, nada que ver. Lo que siempre hablamos en clase, no se resumen las claves primarias, si usted tiene los atributos suficientes también, o sea, decir algo en contra de lo que hayamos visto en clase, no le busquen para ese lado, no son cosas ocultas, esto es lo mismo que hemos visto en clase. Hay un par de alumnos, Sole, que preguntan ahí que... Sí, bien. las notas, los puntos. La alumna Soledad escribió... Recuerden la resolución, la nota está diferida, no está inmediatamente cuando terminan, porque tenemos que corregir la pregunta que es desarrollar. Y tenemos que vivir el fin de semana también. No sé qué calculas, Sole, vos, ¿para cuándo pensás para el martes, para el miércoles? No sé qué tenías planeado vos. Sí, por ahí son puede muchos estar. acá, son muchos. Son muchos, sí. Y yo tengo el otro curso también. Sí. Así que primero... Tampoco yo entiendo por ahí la ansiedad, pero no se preocupen que el recuperatorio, vieron la fecha que es. O sea, no vamos a hacerlos esperar hasta el recuperatorio, pero no se hagan problema, no hay tanto apuro en la nota. Para el segundo parcial sí,
porque ustedes hacen el segundo y el recuperatorio un próximo, ahí sí nos comprometemos a darle la nota muy rápido, ahí mismo, el domingo o el lunes, para que ustedes puedan saber la nota y poder ver si tienen que estudiar para el recuperatorio. Sí, Facu. No, yo lo que genuinamente tengo miedo es a preguntas que sean como la 4. O la que te da A a ver, elegir, vamos te a la dan 3 4. modelos distintos y hay que elegir cuál de Bueno, esos modelos es el correcto. ahí fíjate, la 4, si ven, te decía que tenemos una panificadora que fabrica 35 variedades distintas de productos, los cuales produce a pedido. El pedido puede incluir uno o más productos y para cada producto se sigue cuidadosamente la receta. O sea que cuando te dice que puede incluir más de un producto, el pedido no es como el caso del peaje, donde vos tenés un solo ítem y tenés una tabla de factura o de ticket, sino que tenés encabezado y detalles seguros. Clavado de Y esto, por ¿eh? cada... De este tipo de preguntas hay muchas, no una, varias. Y por Para cada dejarte producto, tranquilo. para que estudie mejor. Y para cada producto, entonces vamos viendo. Fíjense que tienen, en el primer caso, empezamos a descartar. ¿Por qué no? Porque tenés en la tabla de pedido ID de producto, y eso te está, cuando vos tenés que en el pedido, acuérdense que en las relaciones, cuando yo en una tabla, en una relación, tengo las relaciones 1 a 1, entonces todo lo que no está como FK es una relación, todo lo que está en la misma tabla, perdón, es una relación 1 a 1. Entonces ahí te está diciendo ese modelo, si vos lo lees, podés decir, enunciar que el pedido tiene solamente un producto. No es lo que pide el enunciado. Eso te hace descartar esta solución. Recuerden, porque todo lo que vimos en clase, todos los ejercicios, todo lo que son modelos de, por ejemplo, remitos, facturas, pedidos, siempre uno, reparaciones, atenciones médicas, operaciones, casi todo es una entidad que es una operación médica, una factura, y el detalle de lo que hago en esa operación. Entonces, es muy común ese modelo. A menos que, y ahí sí le han enunciado que digan, el cliente solamente pide un solo producto en cada pedido. Les va a decir muy exactamente, porque son muy pocos los modelos de la realidad en los cuales el cliente hace en cada pedido hace un solo producto, un solo servicio. Entonces, ahí les va a decir el enunciado. En general, fíjense que los modelos que hemos hecho en clase son todos así, que en realidad un pedido debería tener muchos productos. Entonces, bueno, este modelo no por eso. El B. Profe, Quedó largo el B. Sí, diga. los ejercicios de este tipo también van a estar así de manera parcial el esquema de todas las tablas, porque aparte que falten, también hay cosas que a mí también me confundieron cuando estaba haciendo, por ejemplo, si sube un poquito más, creo que era en detalle pedido, dice ID producto, que eran decía Sí. ID producto, y uno se lleva a la tabla de producto y dice ID ingrediente, que no tiene nada que ver. Y eso yo lo interpretaba como, o lo No, hace a acordate que el propósito, nombre nada que ver. podría estar Los mal. nombres pueden llamarse totalmente distintos y hace referencia a lo mismo. Eso ya lo hemos visto en clase también. Profe, No, claro, es el tema de eso no, pero no me quedaba claro, por eso yo como puse que no estaba nada correcto. y la Entonces, falta Por de eso la por aquí, aprovechamos y lo aclaramos. cualquier cosa de eso lo voy a Bien. aclarar en el parcial. Claro, mira, entonces, recuerden, en este caso, la clave foránea puede llamarse diferente al nombre de la clave primaria, al nombre del atributo. Si vos interpretas que acá está la trampa, no sería la idea, pues esto suena más a un error de tipeo o una diferencia de tipeo o nada, pero si vos decís, no, mira, ¿Sabe? acá está lo finito, entonces vos pones ninguna es correcta, de vuelta, si el sistema te lo pone mal, o nos explicas y lo revisamos y te cambiamos la nota. ¿Sabe qué pienso yo? Que ¿Qué? en realidad esa tabla era la tabla de ingredientes y le taparon mal el nombre. Que faltaba la tabla de producto. Claro, Porque si uno ve el claro, atributo, tiene más sentido si se llama ingredientes. claro. En realidad lo que pasaba era que vos vas a utilizar después la tabla, un producto y un ingrediente es lo mismo, que es lo que vimos como componentes. ¿Se acuerdan que yo tenía el ejercicio 15, los materiales que componen un producto? Sí. ¿Le pongo material o le pongo producto? Porque en definitiva yo puedo tener un ingrediente que es un ingrediente de otro producto de nivel superior. Entonces digo,
voy a armar una torta que tiene varios pisos. Entonces un ingrediente es una torta. Y el producto final es la torta de 5 pisos. Entonces por eso es que en algunos casos podés encontrar que el nombre no es lo que vos le hubieras puesto de nombre, pero no significa que esté mal. Así que ojo con eso. Ya, este sería el caso que está bien, cambia el nombre, forzosamente tiene que cambiar el nombre porque tiene 2 roles. Claro, porque a lo mejor en el nombre no le puso el que lo escribió ingrediente producto, o le podría haber puesto componente, o le podría haber puesto producto, o le podría haber puesto... lo importante es lo que yo estoy modelando con eso, no el nombre que tenga. Profe, yo me quedé con una duda de esa parte. A ver. O sea, no solamente en este, sino que yo puse que ninguna era correcta porque ahí en ID productos, en la parte en la tabla de pedidos, le falta la foreign key. Y por eso puse que estaba mal. Sí, bueno, también. pero fíjate, son 2 temas. Te falta la FK, y sí, pero eso no es lo más importante. Fíjate que el enunciado te está haciendo foco en que dice que un pedido tiene que tener varios productos. Entonces lo más importante de esto es que es la opción A, lo que te modela es que el pedido tiene un solo producto. ¿Eso lo entendés? ¿Te queda Sí, claro? pero eso lo entiendo. Bueno, Pero también eso es lo más noté por la importante. foreign key. Y además, Porque a vos mí me decís no tiene pasó- foreign key. Bien. Claro. Sí, que 2 no puse temas en la son. es que en la B yo puse que era falsa porque en ID, número de documento, tipo de documento, no tenía foreign key, entonces dije, no, entonces debe ser falsa, porque la vi entera y dije, no, está bien. Pero como le faltaba en en una de estas era que le faltaba la... Acá. El que tenés el bueno, cliente. Ahí en cliente. Y de tipo documento y no dice foreign key. Bueno. Bien. Esta era la que en teoría era correcta, la que habíamos pensado nosotros. Si vos en el parcial ves algo así, tan finito, que está bien pensado, nos avisas. Y bueno, se consideraría está bien, el modelo tampoco está correcto porque no tiene foreign key. Exacto. O sea, a mí me quedó una duda con esto, que no sé si lo entendí mal, que receta no se relaciona con producto. No encuentro la relación receta-producto. Acá están las 2 tablas, ¿no? Receta y producto. Sí, detalle receta y después tenés el nombre y nada más. Si Claro, alguno pero- lo notó como eso. Pero fíjense, ustedes traten, no se focalicen en todo el modelo, porque los 3 minutos no les va a dar para analizar todo el modelo. Analicen lo que les está diciendo, lo que les está preguntando. Claro, a mí me pasó Claro, mi punto justamente es que, eso. por ejemplo, que Sí, detalle de está receta bien no lo que debería tener un decís. número de receta. Claro, está bien lo que decís, está bien la observación, porque en ninguna otra tabla se hace referencia a receta. Dice el Vos decís número de que receta y el nombre. la tabla de receta está de más, decís, pues está suelta acá. Claro. Bueno, Claro. Claro, no hay ninguna clave primaria o foránea que la Sí, relacione el está- producto con la receta. Y en Sí, el está- enunciado decía que cada producto tiene la misma receta. No hace falta De que hace años. todo el modelo se relacione con todo el modelo. Pueden ser subsistemas también. Podría llegar a ser el caso que esto es un subsistema de otra cosa, para presentar a otra cosa en otro lugar. Eso Sí, también, de no tengas todas problema. formas, No no busques vas a que todo el tener ese modelo. tipo de problema. Estamos revisando Bien, ya bien. todas las preguntas y no vas a tener ese caso. Pero que te quedes Lo que tiene marca tranquila. que en realidad tampoco sería un problema. A ver, Sí, hay ejercicios que nos han quedado así, que hay cosas que no todo el modelo se relaciona con todo. Si todo se relaciona con todo es porque es más un flujo de trabajo o una pantalla. Pero si vos tuvieras, podrías tener 2 subsistemas y no, entonces podés tener 2 partes que no se relacionan. Entonces no sería del todo un error que tuvieras esto. Podría darse el caso que hay un listado de recetarios por un lado y esto es componentes para fabricar que no tiene nada que ver con esto, no te hagas problema por ese lado. Con el pequeñísimo enunciado que vos tenés acá, no te da mucho para pensar eso. Entonces, Yo lo pensé bastante- porque dice, para cada producto se sigue cuidadosamente la misma receta y pensé claro, que hacía pero- referencia que hacía falta una relación 1-1. Bueno, eso también es importante. Fíjate, la receta es este contenido, aunque haya algo que se llama receta. Es más importante el contenido de la tabla que el nombre de la tabla. Entonces vos tenés acá, fíjate, esto es cómo se combina un componente con otro con una cierta cantidad, con cierto orden. ¿Qué es eso? Una receta.
O sea, cuando algo se combina con algo, con un paso y un orden y una cantidad, es una receta. Entonces, esto es una receta, y aunque esto se llame receta, el contenido es una tipificación. Entonces, esto ya en sí está confirmando el enunciado, esto es una receta. Eso lo hemos visto algunas veces en el práctico. Es muy importante el contenido de las tablas que ustedes hagan, más que el nombre. Entonces acá se llama producto, y esta fíjense esta tabla producto es producto y es ingrediente a la vez, aunque no digan el nombre ingrediente. Más o menos por ese lado. Disculpa. Claro, entonces fíjense que ahí lo que les pedía, la justificación por la que es el B, la opción correcta, es porque tienen el detalle de receta, donde ahí tienen cómo un producto se compone de otro, entonces eso les permite tener la receta del producto, porque les dicen qué orden. Dice, este producto va primero, este producto se compone de este otro, en este orden. Primero tengo que poner, para hacer la torta, primero tengo que poner un bizcochuelo, después tengo que poner otro bizcochuelo, o tengo que poner 2 bizcochuelos en el quinto paso, por eso tienen el orden. Eso les da la idea de que ahí están armando la receta del producto. Por otro lado, en el pedido tiene una tabla de detalle pedido, donde tienen el pedido y el producto, porque un pedido puede estar formado por más de un producto. Eso es lo que les debería dar la pauta de que esa es la solución correcta. Después, como bien dijeron, hay algunos detalles como que el cliente no tiene la foránea ahí de tipo documento, entonces, bueno, ese es un tema finito, es un error de tipeo. Al armar el modelo, nos olvidamos de poner esa FK. Profe, Y la respuesta C, termino con la C y te digo cuál te dejo seguir. La respuesta C tiene detalle de productos y detalle de receta. Y fíjense que claramente los dos tienen los mismos atributos. No tiene sentido tener dos tablas con los mismos atributos porque es la misma tabla. Entonces eso les tendría que haber hecho pensar de que esa no es la solución correcta. Ahora te escucho. Profe, lo que decía el compañero de que faltaba la conexión con la receta en la correcta, ¿se podría haber solucionado poniendo i de tipo dentro de como clave foránea y primary key dentro también, junto con las demás dentro de detalle receta? Y de tipo de receta, además lo agrego como primary key en detalle receta junto con los otros. Es que esa tabla receta es algo que menciona algo y que no lo estamos considerando acá. Esto es de un parcial más grande. Claro, esto de un parcial más grande se corta una parte para no hacerle esos ejercicios tan grandes que son del trabajo práctico. Se corta una parte y se analiza una parte del enunciado. Pero, o sea, yo pregunto si, no, o sea, si eso, con eso yo podría solucionar. Me queda pensando, ¿es si eso vos quisieras... Sí. No, es que no sé el resto del enunciado, ¿qué hace sentido falta. Tiene esto? Claro, porque si vos lo agregas en detalle de receta, a ver si te entiendo lo que vos querés decir. Claro, si vos lo agregas en detalle de receta, la clave no sería mínima. Porque ya con contenedor, contenido y orden es suficiente. Claro, pero yo como sé que es para tal, como uno los diferentes tipos de, o sea, eso sería un paso. No, porque vos fíjate cómo viene la mano. Viene el cliente y te encarga algo. Te encarga el producto, voy a la tabla pedido, el cliente es tipo y número de documento. Vengo con el número de pedido, me voy a detalle de pedido. En número de pedido veo cuáles son los productos que lo componen. Voy a tomar el primero. Está compuesto por me dice que en el detalle de pedido tengo para el pedido 100 el producto 1. Y me voy entonces a la tabla de detalle receta. Perdón, a la tabla de producto. El detalle de producto me dice producto 1, nombre, torta 5 pisos. Unidad de medida, unidades. Me vengo acá a ver si tengo en detalle de receta cuáles son los componentes de la torta de 5 pisos. Entonces voy a tener 5 entradas o 10. Voy a tener varias. Todas
van a tener como ID de ingrediente contenedor o el de nivel superior al código de producto 1, que es el producto que está compuesto por los otros. Y después voy a tener por cuáles los compone, y por el ingrediente 2, que es un bizcochuelo de vainilla, o por una torta directamente. Dijimos torta de 5 pisos, entonces puedes decir que el ingrediente 1, que es la torta de 5 pisos, está compuesto por una torta de chocolate. De nuevo, detalle receta 1, el ingrediente contenedor 1 está compuesto por 2, la torta de frutilla. Después tengo ID contenedor 1, de nuevo, está compuesto por la torta de durazno. Y después tengo el 1 con la 1 que era de vainilla y el 1 con la 2 que era de chocolate. O sea, estoy teniendo una torta que tiene 2 bizcochuelos de chocolate, 2 bizcochuelos de vainilla, 1 de frambuesa. Ahí entendí. Como tengo 2 que son de chocolate, tengo que indicar el orden. ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero? Entonces acá le coloco el orden. Porque si no, el mismo ingrediente se podría repetir para armar la receta. Entonces fíjate cómo vos viniste. Tenías un producto encargado que es una torta de 5 pisos. Venís al producto, sabes de qué se trata de 5 pisos y después vas a detalle de receta y podés ver cómo esa torta de 5 pisos tiene como ingredientes a 5 productos más, son ingrediente-producto, que son cada uno de los bizcochuelos en su orden. Claro, ahí va. ¿Se quedó más claro? Sí, sí. Bien. Eso es lo que vimos en la clase donde vimos estructura de producto. Siguiente punto. Dice, entonces el modelo B es el correcto, de la 4, el 5. El objetivo de la segunda forma normal es reducir la cantidad de atributos para que el motor de base de datos funcione más rápido y use menos memoria. La segunda forma normal lo que hacía era analizar la dependencia funcional completa de los atributos no clave con respecto a la clave primaria. Entonces, si el documento es tal, el apellido y el nombre es tal. Si el documento es tal, el teléfono es tal. Si el número y tipo de documento es tal, yo tengo asociado un domicilio. Entonces, esa es la importancia o la razón de la segunda forma normal. No es de que funcione más rápido y que use menos memoria. Es más, no lo hemos nombrado nunca en clase, Nunca. El tema de velocidad. Hay un tema con base de datos, que puede ser base de datos relacionales o de otro tipo, donde se considera la velocidad y se hace optimizaciones. No hemos hablado, estamos a nivel de diseño y siempre le hemos dicho que queremos enseñarles a ustedes un método para que no pierdan datos en la práctica profesional, que ustedes pueden hacer un sistema para un cliente que no pierdan datos. Entonces, sobre todo es la consistencia de la base de datos y que no tengan datos erróneos en la base de datos. Entonces, eso es lo principal que hemos visto. Nunca hablamos de velocidad, por ejemplo. Entonces, ahí les da el que estuvo en clase, estuvo escuchando, le da la pauta que esta pregunta está yendo para otro lado. Bueno, Panificadora. vamos ¿Qué dice acá? al 6. Dice, tomando como base el modelo de la panificadora de los productos anteriores, considera necesario para contemplar, agregue las entidades que considere necesarias para contemplar lo siguiente. Se almacena información sobre cada empleado y jefe del mismo. Entonces, creamos una tabla de empleados, pueden haber puesto como clave primaria legajo, tipo número de documento, ID de empleado, eso no interesa. Sí estaría mal que pongan 2 tablas, una para empleados y otra para jefes, porque fíjense que el jefe es también un empleado, por eso es que
ponemos una foránea, legajo jefe, que apunta a la misma tabla. Lo mismo que el caso de los perros, donde la madre es un perro también, o el padre es un perro también, ¿se acuerdan del ejercicio 8? Entonces, acá si pusieron ID de empleado, deben poner ID jefe, ID jefe. Si ponen tipo y número de documento, van a tener como foránea ID y tipo de jefe también. Redondeo y ya te dejo. También, como alguno preguntaba, ¿cómo hago para saber si cuál es el jefe? Esto piénsenlo además como una relación donde de muchos niveles, que sirve tanto para un solo nivel como para muchos niveles. Si tengo un solo nivel y voy a tener tantas entradas de empleados como empleados tenga, y una sola para el jefe. Ahora, si tengo muchos que son jefes, porque yo tengo distintos niveles, imagínense un árbol donde tengo el jefe de nivel superior, de ahí salen 3 ramas, y tengo que ese tiene como empleados, tengo el jefe 1. El jefe 1 tiene como empleados al 2, al 3 y al 4. Y el 2 tiene como empleados al 22, al 33 y al 44. Entonces, yo estoy teniendo una jerarquía. Va a haber uno de ellos que no va a tener jefe. ¿Quién? El jefe máximo, porque ese no tiene registrado, tiene el legajo jefe completado con nulos. ¿Y qué otro caso se puede dar donde el legajo jefe sea nulo? Una incorporación donde se ha registrado el empleado, pero todavía no se le ha asignado, no se le ha dicho quién es su jefe, porque están viendo si va a un área o a otra, o por lo que sea. Entonces a veces ocurre que a una persona o a un empleado aún no se le ha asignado jefe, lo cual es correcto porque una clave foránea puede ser nula. Ahora sí, ¿qué ibas a Fíjense decir? de lo que habíamos hablado en clase. Entonces siempre hemos hablado de conceptos de clave primaria, clave foránea. La foránea, regla de integridad referencial, tienen que estudiar los conceptos para poder aplicarlos. Puede ser que sea un valor que exista como primaria en otra tabla, o puede ser nulo. Entonces ustedes tienen una pregunta, por ejemplo, una opción que dice, al legajo jefe le pongo 999 cuando el jefe no está. Bueno, eso no lo hablamos nunca en clase. ¿Podría ser una regla para su sistema? Podría ser. Hay gente que hace eso en su sistema, lo hace, pero no es lo que le hemos dado en clase. Entonces, cuando ustedes vean preguntas con ese tipo de cosas, y no lo vimos nunca en clase, esa es la que está mal. Entonces, por ejemplo, legajo jefe le pongo un 0 a los que no tienen jefe. No, el que no tiene jefe tiene nulo, lo hemos dicho muchas veces en clase. Entonces, eso es lo que tienen que tratar de ver, y no les vamos a estar preguntando cosas diferentes a lo que le hemos dado en clase. Y de vuelta, ustedes tienen que aprender eso, ¿para qué? Para saber cuál es el dato que es consistente. Después en la práctica profesional pueden tomar ustedes una regla de negocio en su problema y decir, bueno, los que no tienen jefe le pongo 999 porque se me ocurre a mí, pero bueno, tengo que hacer de crear una persona en 999, saber que 999 no es una persona, y poner reglas para evitar tomarlo como una persona real en todo el sistema. Entonces ustedes aprenden eso en gestión de datos y saben que eso les trae un problema, que tienen que escribir más código. Así que bueno, eso me pasó la otra noche con una pregunta que tenía una regla de esas, con una regla con un número, algo. Eso no lo vimos nunca en el práctico. Recuerden, siempre hablamos de primarias, foráneas, y hablamos de nulos o no nulos. Bien, ¿alguien algo distinto para considerar sobre Profe, esa? yo. ¿Tan mal estaría que yo haya agregado una tabla puesto? No, pero sería estás empleado agregando una jefe y- tabla. Sí, varios la pusieron, pero Sí, yo hice ahí lo te mismo. estás hablando, es un extra, digamos, porque te están diciendo quién es el jefe. Y para poner el jefe, con esta relación alcanza. Vos al poner un cargo, estás agregando algo que estaría de más. O sea, resuelve lo mismo, pero está de más, porque lo importante es que vos tengas el legajo del jefe. El cargo te está diciendo qué función desempeña. Si es un analista, si es un Un contador, un arquitecto, si es ingeniero. un contador, claro, Ustedes si es un agregan, asesor.
Claro, No si ustedes agrego. agregan y no contradicen el enunciado, y lo que agregan está normalizado, no afecta. Ahora, si ustedes agregan una tabla y la tabla que agregan está mal normalizada, ahí es donde baja puntos, porque nosotros corregimos que ustedes hayan aprendido los conceptos. Entonces, Claro, hacen por esta ejemplo. tabla, perfecto, en tercera forma normal, y agregan una que está mal, que no está en tercera forma normal, entonces ahí se les baja, se baja puntos. Claro, en esa línea estaría bien si hubieras puesto, hubieras agregado otro atributo que sea ID de cargo, que va a referencia a la tabla cargo, y en la tabla cargo tenés ID de cargo y descripción. Eso sería correcto porque estás agregando, pero no Justamente rompe. sí. No Bien. rompe. Estás agregando de más, pero no rompe lo que te preguntamos. Ahora, si hubieras puesto ID de cargo, y hubieras puesto ID de cargo y la descripción en la misma tabla, estás rompiendo la tercera forma normal, y si hubieras puesto, que es el caso que te dice Mati, por ahí, por agregar, rompo, y el otro caso es que vos agregues ID de cargo, crees la tabla de cargos con su descripción, y no pongas el legajo del jefe. Está mal, porque lo que estamos preguntando es cuál es el jefe de cada uno, y vos con poner un cargo y decir que en la descripción de jefe no estás diciendo ese empleado de quién es jefe. ¿Se entiende? Vamos al B. Si hacen envío a domicilio, para lo cual se tiene el domicilio del cliente compuesto por calle, número, barrio y ciudad. Además, se guarda la hora en que se tomó y entregó el pedido. La tabla de clientes que teníamos era esta. Ahí no es error, en algunos casos van a encontrarlo en el enunciado que dice clientes, en otro dice clientes. Eso es, el nombre de la tabla puede tener cualquier cosa, plural, singular o Pepito. Tiene tipo y número de documento, nombre, apellido, teléfono, y ahora agregamos calle, número, ID de barrio. Alguno en la solución puso ID de barrio y también puso ID de ciudad. O sea, son dos soluciones, serían correctas. Si yo con el barrio tiene una descripción y ese barrio está solamente en una ciudad, entonces es correcto colocar la solución como está colocada allí. Ahora, si yo considero que ese ID de barrio San Alfonso está en más de una ciudad, debería colocar en la tabla de clientes ID de barrio y ID de ciudad. Eso en el enunciado se los van a decir. Entonces, las dos soluciones correctas serían o colocar ID de barrio en clientes o colocar ID de barrio y ID de ciudad en la tabla de clientes. Recuerden lo que vimos en clase, siempre hemos visto este tipo de modelos. Por ejemplo, barrios, o sea, lo más común, por ejemplo, un barrio San Martín puede estar en muchísimas ciudades. Entonces, pero si yo vivo en un barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, no es lo mismo que vos vivas en el barrio San Martín de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, ahí, aunque se llamen igual, es por eso que tenemos que el barrio está codificado, y el barrio San Martín mío es un código, y el barrio San Martín tuyo es otro, por eso son dos códigos diferentes. Por eso el nombre no es la clave primaria, lo importante es de qué barrio estamos hablando, y ahí vemos la ciudad. Entonces, este modelo lo que les permite es identificar, aunque dos personas viven en barrios que se llaman igual, saber cuál es cuál barrio. Es lo mismo que cuando hay dos personas que se llaman Juan Pérez, porque dos personas que se llaman Juan Pérez no son la misma persona, porque la clave primaria es otro atributo que lo identifica en forma única. Entonces puede haber muchos Juan Pérez, pero son diferentes Juan Pérez. Entonces acá, aunque los barrios se llamen igual, en este modelo me está diciendo, se pueden llamar igual los barrios, pero no importa, yo codifico los barrios y son de diferentes ciudades. Y así puedo saber a dónde mandar el pedido. Bien. Después, en el pedido había que agregar la fecha y la hora de entrega del pedido. Entonces, ahí había varias opciones. Si consideraron que tienen en el atributo fecha, la fecha y hora en que se tomó el pedido, solamente falta agregar la fecha y hora de la entrega.
Entonces estaría bien que pongan hora de pedido o que pongan fecha pedido, que ya incluye ambos, y lo que sí tienen que poner nuevo es fecha de entrega. La fecha de entrega, algunos asumieron que la fecha de entrega era la misma de la fecha del pedido, y lo que agregaron es la hora de la entrega. O sea, mientras de alguna forma hayan agregado la hora de la entrega, es lo que la fecha y hora de la entrega era lo que se pedía. Después, con respecto al envío, también se pidió que se agregara el envío. El envío... ¿Abajo? No. El envío, a ver, me confundí. ¿Cuándo se entrega? No. Me confundí porque hay muchos que pusieron tabla de envíos, eso quería decir. Muchos crearon una tabla de envío. Para que acá no me dice el enunciado que yo tenga varios envíos por pedido, sino que un pedido tiene un solo envío. Acuerden, siempre voy por lo más simple. Entonces, si un pedido tiene un solo envío, ¿para qué voy a crear otra tabla? Es una relación 1-1, lo puedo guardar en la misma tabla. Pasa muchas veces. Yo vendo cosas. ¿La tabla se llama ventas o se llama compras de cliente? Para mí es una venta y para el cliente es una compra, pero es lo mismo. Depende, por supuesto, de condiciones como esta. Entonces, en este caso, para mí me piden algo y yo se los envío en el mismo pedido. Y para el cliente es que se lo están enviando. Bueno, ese tipo de preguntas pueden llegar a aparecerles. Vayan por lo más simple. A menos que diga, como dice Sole, cuidado, cada pedido puede ser enviado en envíos diferentes, o el envío es una entidad totalmente diferente y se las describe. Pero si no, a veces las cosas, depende de dónde se ve, la cosa tiene un rol u otro rol. Claro, tengan en cuenta entonces que y la cardinalidad de las relaciones. Esto, a ver, pedido o envío, ¿cuál es la relación? 1-1, muchos. Vamos al punto C, se almacenan los diferentes proveedores de cada producto. Y ahí tengo que tener entonces una tabla de proveedores con ID de proveedor o QUIL, o tipo y número de documento y razón social, y después se almacenan los diferentes proveedores de cada producto. Entonces ahí hubo distintas respuestas en base a lo que respondieron, en base a lo que interpretaron, mejor dicho. Entonces, ahí al menos lo que les está diciendo es que cada producto tiene más de un proveedor. Entonces, es una relación mucho a mucho. Si considero de que un producto tiene varios proveedores y un proveedor puede proveer varios productos. En ese caso voy a tener una relación intermedia de proveedores por producto donde la clave es compuesta y referencia a las dos tablas. Y ya vamos a ver en otro documento que les compartí qué otros casos puede haber. ¿Les quedó alguna duda con respecto a esto? Si fuera un proveedor por producto, al producto se le podría poner un campo que se llame proveedor, ¿o no? Sí, ahí lo vemos la solución. Les voy a compartir ahora ese enunciado. Voy a, espera que lo tengo acá abierto, dentro de la carpeta de la clase de hoy, vamos a ir a lo que dice cardinalidad de las relaciones. Entonces ahí, en cardinalidad de las relaciones, van a ver que dice, si yo el supuesto que tengo es que un producto es provisto por un solo proveedor, voy a tener que en la tabla de productos tengo un solo proveedor. Entonces me voy a la tabla de productos y veo... ¿Dónde está subido esto? Esto está en la carpeta compartida del Drive. Viste que tenemos la carpeta que dice práctico, y dentro de práctico tenemos cada uno, lo que vamos viendo por cada clase, y ahí siempre le subo la clase grabada. Los ejercicios que vimos, entonces tiene una carpeta que se llama 2021-0422, la fecha de la clase. Ahí está. Okay, entonces, gracias. Tenemos producto 10,
lo provee el proveedor 34, el producto 11 también lo provee el proveedor 34, y el 12 lo provee el proveedor 33, pero cada producto tiene un solo proveedor. Otro caso es que un producto es provisto por más de un proveedor, es lo que vimos recién, un proveedor provee más de un producto. En ese caso tenemos lo que vimos recién en la solución, foránea cada una de las tablas, y podremos tener otro tributo, ¿no?, como el precio en que ese vendedor lo vende. Entonces ahí tengo que el producto, que el ID de producto 10 es provisto por el vendedor, por el proveedor 34, y el 11 también es provisto por el 34, y el 33 provee el 10 y el 12. Entonces podemos ver que el producto 10 es provisto por el 34 y por el proveedor 33. Y el otro supuesto es que un proveedor provee un solo producto. Entonces, en ese caso, el proveedor tiene un solo producto, y ahí en el ejemplo podemos ver que en la tabla de proveedores, vamos acá, tenemos cuál es el proveedor para cada, el proveedor 33, pues ya con una razón social específica, solamente vende el producto 10, el 34 solamente vende el producto 12, el 35 solamente vende el producto 11. ¿Estamos? Profe, yo a esa última posibilidad la hice al revés, digamos. ¿Estaría mal? Yo puse un ID proveedor en la tabla de productos. ¿Entiende? Yo también, profe. ¿A cuál supuesto te referís? A ese donde está ahí, proveedor posee un solo producto. Sí, si el proveedor posee un solo producto, no te queda otra que ponerlo así. El proveedor tiene un ID de producto. Tenés una relación 1 a 1. El proveedor solamente puede proveer un producto. ¿Qué es lo que me decís que pusiste? Yo en vez de poner en la relación de proveedores que tiene un ID de producto, puse Sí. en la tabla de productos, puse directamente que tiene un proveedor. Es el primer caso. Quedó... Mira, está resolviendo el primer caso. En la tabla de productos pusiste que tiene un proveedor. Sí, y fíjate, eso es, un producto es provisto por un solo proveedor. Ojo con esto, por eso a propósito les puse el ejemplo. A veces van a tener casos donde tienen las tablas y ustedes tienen que decir con qué supuesto se corresponde. Sí, sí, perfecto. Profe, y si yo, por ejemplo, tuviera, sería como el segundo caso, que tengo muchos proveedores que me proveen diferentes, el mismo proveer el mismo tipo de producto, pero de marcas diferentes. Sí. Ahí sería lo mismo, digamos, que ese caso, o sea, en vez de tener precio de venta sería marca. No, En porque realidad, vos en el producto tenés la marca. Claro, pero eso sería parte de la primary key, la marca, de ID de producto y marca. Me define todo lo otro. Depende cómo consideras, depende cómo te dice el enunciado. Si el enunciado te dice que vos guardas un ID distinto por marca, por ejemplo, si vos tuvieras que vende... Mayonesa, por ejemplo. Mayonesa, bueno, vende mayonesa. El ID de producto es 1, mayonesa. Hay que ver cómo lo modelas. Si va a ser mayonesa y la marca, entonces mayonesa código 1, y vas a tener un ID de marca acá. Lo que vos estás diciendo es esto, acá tenés un ID de marca, entonces vas a ir con ID de marca 11 es Hellmann's, y con ID de marca 15 es Danica. Entonces, el mismo producto, vas a tener que el producto 1 de marca de mayonesa Hellmann's es el 1. Y vas a tener que el 2 es el producto de marca de mayonesa Danica. Ahora, si el enunciado te dice que tiene la forma de armar el código del producto es
producto más marca, ahí vas a tener ID de producto, ID de marca, y con ID de producto y marca vas, como la clave primaria de producto es compuesta, entonces en proveedores por producto vas a tener que acá también es compuesta. Listo. Perfecto. Bueno. Eso es lo que más duda me quedaba, profe. Esta parte de... Eso, hagan pruebitas de escritorio. Agarren en un Excel en un ratito, yo agarro la tabla, le pongo datos y a ver qué pasa si, se repiten, no se repiten. Esto te baja la realidad mucho y te permite fácilmente darte cuenta si estás interpretando algo distinto. Bueno, nos queda por ver, también tienen en la carpeta compartida otros casos para considerar que son importantes. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a ese ejercicio que está en el Drive, en la carpeta. El ejercicio se llama ejercicio 7, compañía telefónica. No les voy a hablar de todo el enunciado, solamente les voy a compartir algunas cosas para tener en cuenta aquellos que hayan visto el enunciado, porque en alguna clase hablamos de que estaría bueno resolver este ejercicio. Es un caso que no habíamos visto, no lo hemos resuelto, pero hemos visto todo el contenido, como todos los elementos o las herramientas como para poder verlo. Se trata de un enunciado donde les dice que una compañía telefónica tiene que poder facturar las llamadas, una sábana de llamadas, y tiene que poder facturar los servicios que tiene un cliente para un teléfono, y a la vez el cliente puede tener varios teléfonos a su nombre. Entonces, tengo que poder facturar un detalle de llamadas y un detalle de servicios. El enunciado me dice que tengo que poder facturar, lo que no significa de que a la facturación la tengo que guardar. La facturación solamente la voy a guardar si me dicen de que tengo que registrar la facturación. Entonces, este caso particular no hacía, era con estas tablas principales, yo puedo resolver el ejercicio y puedo generar la facturación. Si me piden que guarde la facturación, agrego estas otras tablas. ¿Qué es lo particular? Tengo que tener, la llamada tiene un receptor y un emisor, y como hago múltiples llamadas desde el mismo número de teléfono, pero una sola al mismo tiempo. Entonces, con la fecha hora de inicio de la llamada, ya estoy identificando unívocamente a la llamada. Después tengo el receptor, que es el otro teléfono, y tiene un ID tipo, un ID de banda que no le den bolilla por ahora. Después tenemos los servicios asociados, todos los servicios que contrato, identificador de llamada, número frecuente, distintos servicios que puede contratar. Entonces tengo una descripción y un precio. Ese es el último precio, y entonces si yo quiero saber, por ejemplo, a cuánto se facturó, voy a tener que tener una tabla de histórico de precios de servicios, o voy a tener que tener el detalle de los servicios facturados. Por eso en el detalle de servicios incluyo el precio. Y acá lo distinto de lo que veníamos viendo es que cuando yo hago la facturación, típicamente tiene el número de factura, que puede ser compuesto o no, fecha y los datos del cliente. Lo importante acá es que yo tengo que facturar dos cosas: llamadas por un lado y servicios por otro. Entonces, en algunos casos de facturación, de pedidos, o sea, en algunos casos de encabezado de detalle, a veces el detalle tiene más de un tipo. Tengo un detalle de llamadas, que si bien referencian a la misma factura, porque yo en la misma factura tengo llamadas y tengo servicios,
con número de factura voy a la tabla de factura, ¿ven? Número de factura y número de factura. Pero el contenido es distinto, porque acá, y acá tengo un error, acá me faltó agregar estos datos. Acá me faltó agregar el teléfono y me falta el código del servicio, que es foránea a la tabla de servicios, y el precio. Entonces, para la misma factura, para un teléfono determinado, yo puedo tener más de un servicio. Entonces, ¿por qué tengo que armar dos detalles y no uno solo? Porque tengo, si lo analizamos desde el punto de vista de las relaciones, una factura, ¿cuántos teléfonos puede contener? Varios. ¿Cuántas cosas puede facturar? Tanto las llamadas como los servicios. Entonces, podría haber dicho, abro una tabla de facturación donde tengo detalles de llamadas y servicios todo en uno. Tendría una tabla de detalle con esto. Con todos estos atributos. Si fuera un detalle único. Fíjense que si tuviera todo este detalle único, ¿cuál es la clave primaria? ¿Esta o esta? ¿O la suma de las dos? Si pongo la suma de las dos, voy a poner el costo acá. Y si fuera que es la suma de las dos, me va a obligar a que tengo que colocar siempre para bueno, voy a tener solamente un número de factura. Si la clave primaria estuviera compuesta por todo esto, voy a tener casos en que el cliente no tiene, el teléfono no tiene contratado ningún servicio, y voy a tener casos en que el cliente hizo algún servicio, pero no tiene ninguna llamada. Entonces, como la clave primaria no puede ser nula, esos atributos los tengo que completar con datos, a las llamadas que hizo o al código de servicio. Esa es la razón por la que esta tabla de detalle no es factible. ¿Se entiende? Entonces, lean el enunciado y después vuelvan a repasar esto. Si tienen alguna duda, lo vemos. No creo que haya ejercicios tan complejos como estos en el parcial, pero sí en un final. Y como nosotros tenemos que llegar a ver toda la complejidad para prepararlos, es que revisando qué nos quedaba por ver, algún ejercicio de este tipo. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que si en el enunciado les dicen, por ejemplo, que tenemos una tabla de clientes, por ejemplo, yo tengo la tabla de clientes, quedó cualquier cosa. Supongamos que tengo la tabla de clientes y tengo ID de cliente, o por ejemplo el quill del cliente, apellido, nombres, y tengo teléfonos, tengo calles, números, contactos. Esta tabla estaría en primera forma normal. Vamos, que corren los minutos, corren los segundos.
No. Diría que no, porque una persona puede tener más un número de teléfono. Claro, bien. Entonces, si y ahí me empiezo a preguntar, el teléfono, ¿a cuántas personas puede pertenecer? A uno solo. A una sola. Entonces, la saco afuera y tengo teléfono, el número, que en este caso sería... No, me estoy yendo del enunciado, ¿no? Pero es número de teléfono, es otro caso. Voy a tener el número de teléfono, y ese teléfono, ¿a cuántos clientes pertenece? A uno solo. A uno solo. Entonces voy a tener que esta es la clave primaria y esta es la foránea. Y con esa me voy a clientes. Después voy a tener que, me voy a poner acá por las dudas, otro ejercicio. No tiene que ver con el de arriba. El apellido, ahí no hay problema. Nombres, naturalmente nosotros no separamos en primero, segundo, tercer nombre, sino que colocamos todos los nombres en el mismo. Pero cuando me dice calles, eso me está dando la pauta de que estoy teniendo varios domicilios. Entonces, si yo tengo varios domicilios por cliente, ahí debería tener algo como clientes, el ID del cliente, que es el QUIL, y como tengo más de un domicilio, no me generen, por ahí me pone una tabla ID de domicilio. Puedo poner un ID de domicilio o un orden, pero siempre que esté acompañado del cliente. Entonces ahí acá voy a poner todos los domicilios que tiene el cliente. La clave primaria es esta, y acá sí tengo calle, número, barrio, todo lo que quieran. Estoy para atrás. Y después contactos, me dice que tiene más de un contacto. Entonces ahí me pregunto, ¿un contacto puede pertenecer a varios clientes o el contacto tiene un solo cliente? Bueno, vamos a suponer de que el contacto pertenece a varios clientes. Entonces voy a tener una tabla de contactos. Vamos a ordenar un poquito. Voy a tener una tabla de contactos. Donde tengo los contactos por cliente. Acá son los domicilios. Acá son los contactos, y de los contactos son contactos por cliente. Si le pongo contactos a la tabla también está bien. Y acá voy a tener el ID de contacto, el QUIL, que es lo que me referencia al cliente. Entonces tendré también una tabla de contactos que tenga nombre, apellido, razón social, teléfono, lo que sea. Y nada más. Tengo entonces una tabla de contactos. Tiene ID, apellido, nombre, y este tiene un solo teléfono. A lo mejor tengo el mail, por ejemplo. Bueno. Entre lo que hemos visto del trabajo práctico, las dudas que hemos ido resolviendo, más estos otros agregados, yo creo que estaría todo. Mati, no sé si vos querés hacer alguna observación. Práctica. Solo al ver muchos ejercicios es donde empiezan a tomar algunos atajos y que les sea más fácil, más rápido, y es donde se sienten más tranquilos. El tema velocidad y el tema confianza lo da solo la práctica. Nosotros entendemos que ustedes recién ven el tema, lo analizamos siempre, analizamos cuántas clases han tenido,
pero también analizamos cuánto de estudio tendrían que haber tenido ustedes para poder hacer el parcial. Como siempre les digo, nosotros medimos en cuánto tiempo nosotros contestamos, pero no tomamos esa como una medida para ustedes, sino que lo multiplicamos por 3 o por 4. Así que está todo pensado, todo medido. Tienen tiempo todavía, son un par de días. Sobre todo, de vuelta, estudien los conceptos y ténganlos muy a mano, son poquitos conceptos, recuerden, de normalización, ténganlos muy a mano, y después de teórico también, lean tranquilos, lean los libros. Yo creo que prefiero que antes que estudien de memoria conceptos de un resumen, es que se tomen el tiempo de estos 2 días de leer los libros. Si ustedes solamente hasta el día de hoy vieron las filminas de los profes y vieron los resúmenes nomás y los cuestionarios, tómense el tiempo de leer tranquilamente los libros. Pueden ser 200 páginas. 200 páginas se leen aproximadamente de unas 4 o 5 horas. Así que está bien, y por ahí leyendo les pueden caer algunos conceptos que todavía no les han caído. Yo prefiero que hagan eso, y con eso van a andar bien. Bueno, por ejemplo, esto del ID domicilio, yo lo he visto en un resumen que anda dando vuelta por ahí. Entonces tienden a agarrar y decir, por eso se los puse, tienden a agarrar y decir calles y números de teléfono, de domicilio, agarran y los resuelven colocando acá ID domicilio, sin orden. ID domicilio, listo. Y se crearon una clave extra, y a esa clave extra le ponen el calle, el número, y después lo relacionan con el cliente. Y no era necesario, no es correcto resolverlo de esa forma. Y está en un material que anda dando vueltas por ahí, porque me llamó la atención que todos hagan eso, y es porque el resumen tiene eso. Entonces, no se confíen de los resúmenes, que tienen unos cuantos errores. ¿Cómo? Perdón, que justo se cortó. ¿Qué cosa no se debe hacer que está en un resumen? Tener el ID de domicilio. Muchos colocan, para poner en relación donde el cliente tiene muchos domicilios, lo que hacen es crear una tabla de domicilio, le ponen acá ID de domicilio, calle, número, y después le ponen un ID de cliente en algún lado. Pero tienden a poner ID de domicilio. Yo me preguntaba por qué hacen eso. Si tiene muchos domicilios, ya le ponen a una tabla de domicilio, como dicen ustedes, le clavan un ID de domicilio y abajo los atributos. Y la relación con el cliente, ¿y para qué un ID nuevo? En todo caso, el ID de domicilio podría ser este orden. Pero si yo estoy generando, eso es lo único que se aceptaría, pero un ID de domicilio solo, sin ponerlo junto con el will, no tiene relación. Entonces, esto que les decía, refuerza un poco lo que les decía Matías. El resumen sirve para un repaso, no para estudiar, porque yo he visto varios que andan dando vuelta, y hay uno que es bastante completo, pero tiene sus cuantos errores. Podría mencionar 10 errores en el práctico. Entonces, como que es mucho. En el teórico también he visto que tiene varios errores. Entonces, te sirve para repasar, pero no para repasar y marcar, esto no es así, irme al libro y ver. Tengo que ir y ver, repasar las clases, repasar el libro. Ahí tienen un libro compartido en la bibliografía, donde tienen todo el material de lo que hemos visto nosotros en clase. Se los compartí la primera clase. Profe, lo que se podría hacer es agarrar ese resumen y arreglarlo, No. dejarlo bonito. No, no cuentes con nosotros. Les va a pasar esto mucho. Yo también pensé, digo, bueno, cuando termine la facu no estudio más, y están en la carrera equivocada, totalmente equivocada. Así que les va a pasar 1000 veces esto en la vida. ¿Qué es más fácil? ¿Entrar a Stack Overflow y copiar un pedazo de código Python? ¿O entrar a orientación a objetos, entender las clases, entender los patrones de diseño, estudiar un año para poder poner una línea de código? Y bueno, es una decisión profesional, les va a pasar muchas veces esto. Vayan practicando desde ahora con esto,
que la facu, digamos, tiene mucho menos penalidad que la vida real, porque lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, entonces, les va mal en el parcial, se hace recuperatorio. Les va mal y la materia se recursa, no se acaba el mundo, porque lo importante de la facu es que ustedes aprendan, no pasarla, aprovechen estos recursos, nos preguntan todo lo que quieran y a veces uno se preocupa por desaprobar una materia. Yo he estado del otro lado también y sé la tensión que uno tiene, y en realidad sáquense esa presión de encima. A la facu tómenla como que es algo que les aporta un conocimiento que sirve para toda la vida. Entonces, si ustedes quieren recursar la materia, la pueden recursar 1000 veces hasta que aprenden. Entonces, lean los libros, traten de buscar los orígenes de los datos, y si no les quedó claro, mejor recursar la materia que pasarla rápido, porque esta es una oportunidad única que tienen ahora. Después ya cuando tengan en otra etapa de la vida, no van a volver a la UTN a recursar la materia. Ya está, ya pasó la etapa. Entonces, esta es la etapa para poder aprovechar a los profes, buscarlos, acosarlos con preguntas. Miren, Sole les pasa su mail personal, avísennos, estamos acá para que aprendan, así que traten de buscar todo el material que puedan y bueno, y consultarnos. Si están jugados, leen un resumen. Bueno, está bien, pero mejor que no. No hay problema de vuelta de desaprobar el parcial. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan, no que lo pasen al parcial. Traten de tomarlo como una medida de cómo medir el conocimiento que tienen, y si no fue el momento, no fue el momento. Después estudian mejor y en el recuperatorio les va mejor. Entonces traten de aprender lo más que puedan. Aprovechen la materia, aprovechen este momento. Aprovechen la Tal facu. cual. Aparte, esta, por ejemplo, otras materias por ahí no se usan tanto, pero esta se usa mucho en la vida profesional. Así que vale la pena. Es como la materia más importante, pero bueno, ustedes no digan respecto a bibliografía, ¿hay otro libro que no sea el fundamento base de datos? Porque les juro que ese libro yo lo leo y me cuesta entenderlo. La mayoría de veces que leí el libro le terminé preguntando al profe Sergio que me resuelva las dudas porque me costaba entenderlo. Dos cosas súper importantes. Hace unos ya 20 o 30 años, no es de ahora, el tema de la lectura, la lectocomprensión es un tema que, bueno, se ejercita mucho. Entonces también hay diferentes estilos de autores y por ahí nos cuesta mucho el ejercicio de leer textos complejos y largos. Así que por un lado, tenés razón, a veces cuesta leer un autor, pero es una práctica. Por eso les digo que lean libros. Sí. Y para muchos temas tenés el libro, por ejemplo, claro. Todo lo que es normalización, está el libro, yo le subí el PDF del libro de los profes de la materia, y está en un nivel bastante simple, porque está orientado a estudiantes. Por ahí el otro libro que vos mencionás es un libro que es como más académico. Académico, y está en inglés y traducido al español. Claro, entonces hay que acostumbrarse a poder leer en inglés, a poder leer en un español traducido, hay que poder leer todo. Pero bueno, si no tenés ese práctico hoy en día, tenés el otro y con el otro puedes zafar. Nunca es tarde. Si es en inglés yo lo puedo leer tranquilamente. Si hay un libro en inglés. Buscarlo, está en inglés. Pero Sí, si no le tenés el estilo en español, te va a costar en inglés también, Sí. porque es el mismo estilo de habla y de ejemplo. A mí me gustó mucho, porque me gustó mucho como dar ejemplos, pero es cierto que se va por las ramas y te da mucha vuelta, pero bueno, eso es lo que me gustó porque en ese momento me sirvió para entender muchas cosas. Pero bueno, es una práctica. A ver, Bill Gates se sienta y lee 40, 50 libros por año. Es una práctica también leer libros enteros, completos, y al leer diferentes autores uno después empieza a entrar en onda de los estilos de escritura, sobre todo los libros técnicos. Y armar tu propio criterio, porque Así no que todo bueno, es buena práctica. No todo lo que está en los libros es la última palabra. Bueno, estamos entonces. Cualquier duda, escriben por correo y suerte el sábado. Profe. Profe, nos vemos. Muchas gracias. Profe, disculpe. Sí. Una última molestia antes de cerrar la sesión. Viendo mis apuntes vi que tenía bastante pobre la definición de minimalidad. ¿Será que le puedo pedir una pequeña definición ahora? Minimalidad, ordinalidad y cardinalidad. Para tenerlo ahora para repasar. No, tenés